Gloria a Dios, iglesia. Que el Señor le bendiga. Hoy es un día diferente. Dios nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Pero hoy es un día donde el mundo entero debe recordar de que la historia de la vida cambió. Un día como hoy, hace más de 2000 años. Cuenta la historia que 3 mujeres, Juana, María Magdalena y otra María, salieron corriendo a primera hora en la madrugada a ir a visitar una tumba, a ver a Cristo, porque fue inmediatamente después del día de reposo, después del sábado, y los judíos el día de reposo no hacen nada, obviamente, no pueden trabajar. Pero ese domingo llegan a ese lugar, a esa tumba, y cuando llegan encuentran una piedra que está movida. Y cuando miran adentro, se encuentran con un ángel que le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué hermosa noticia, iglesia. Jesucristo ha resucitado. Él está vivo. Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él regresará por nosotros, su iglesia. Por todo aquel que ha confesado que Jesucristo es el Señor. Por todo aquel que lo ha recibido en su corazón. Por aquellos que reconocen que hemos sido pecadores, que somos pecadores, y que su sangre derramada en la cruz del Calvario nos perdona de todo pecado, como dice 1 Juan 1:7. Pero Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados, dice el versículo 9. Y todos hemos pecado, por tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por la simple gracia de un hombre llamado Jesucristo, el cual fueron a buscarlo a una tumba, pero la tumba estaba vacía, porque Jesucristo ha resucitado. Por eso en la cruz nosotros no tenemos a un Cristo crucificado. A Cristo no lo sostuvo un clavo. A Cristo lo sostuvo su amor hacia nosotros, hacia cada persona que va a llegar a este video, a los que se conectan y los que pueden ver el video. Es día de resurrección, no es día de vacaciones. Puede divertirse en el nombre de Jesús, pero primero que todo es celebrar que Cristo está vivo. Él resucitó y Él regresa por su iglesia. Él es grandioso, Él es el poderoso. Y quiero empezar la enseñanza el día de hoy hablando de la vida, la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero primero quiero hacer una pregunta que se pueden hacer muchos quizás a muchos cristianos quizás se hagan esta pregunta. El decir, ¿por qué uno es tan apasionado por Cristo? ¿Por qué hay que cristianos que están tan apasionados por Cristo? Que se postran, que lloran, que claman, que todo es el Señor, que todo es la Biblia, que todo es la palabra de Dios. ¿Por qué están tan apasionados un Dios al cual ellos no pueden ver? Simplemente una respuesta: porque hemos reconocido que sin Él nada somos, que hemos sido perdonados por la sangre derramada en la cruz del Calvario, que somos redimidos nosotros. Ya no somos los mismos nosotros, somos redimidos por la sangre del Cordero. Yo le invito a que agarre su Biblia, mi hermano, ahí donde usted está, y me acompañe al libro de Lucas capítulo 24, y lo vaya buscando en Lucas 24 mientras yo le voy a contar una historia que ocurrió, dicen los libros de historia romana, 320 años después de Cristo, cuando el Imperio Romano gobernaba sobre la tierra, sobre muchas partes, sobre muchas naciones. El gobierno romano detestaba a los cristianos, no querían que adoraran a Cristo. Ustedes saben en la historia, en la Biblia, el libro de Hechos nos habla muchas cosas. Hay un libro que fue escrito para los romanos y dice la historia de que habían 40 soldados que dicen que más o menos tenían 20 años. Estos soldados se convirtieron a Cristo y se volvieron apasionados porque reconocieron su condición de pecadores y que Cristo los había redimido, y ellos no iban a adorar a otro Dios, sino al Dios vivo, al Cristo resucitado. Dice la historia que estos 40 hombres fueron puestos al calabozo, y en el calabozo fueron torturados. Pero ellos levantaron una oración en ese lugar y dijo: 40 hemos entrado en la batalla
40 coronas te pedimos, Señor Jesús. Y ellos fueron fieles. Y hay historias como estas, muchísimas. En los países árabes, en la ex Unión Soviética, en China, en países en África. Hay países donde sí, todavía está la persecución cuando tú proclamas el Evangelio a un Cristo resucitado. Dice que estas personas fueron torturadas, pero el emperador romano de esa época, al ver que ellos no cambiaban de opinión, se enojaba más, le fastidió, lo frustró y dijo, esto no les hace daño. Y entonces en una época del invierno, dice de que había una piscina con agua helada y los hizo a estos 40 hombres desnudarse y meterse en esas aguas heladas, en esa piscina de agua helada que estaba justo al lado de unos baños termales romanos. Los que han visitado, los que viven en Inglaterra, hay una ciudad que se llama Bath, donde están los baños romanos, y se puede ver que cómo sale el vapor del agua caliente que está en ese lugar. Ellos sabían que estos 40 hombres que fueron puestos en esa piscina de agua helada, al salir de ese lugar, si renunciaban a Cristo, se les daba la oportunidad de salir y poder entrar en esos baños termales y volver a recuperar su vida, porque estaban al punto de la muerte. Estos 40 hombres en el agua congelada siguieron orando. 40 entramos en la batalla, Señor Jesús, 40 coronas te pedimos. Resulta que cuenta la historia de los libros romanos de que uno de esos hombres no soportó más el castigo y se salió de esa piscina de agua helada casi moribundo a rescatar su vida y se metió a los baños termales. Pero inmediatamente cuando él se mete, dice que un soldado romano que estaba cuidando en la puerta no aguantó más y se quitó la ropa y se metió junto con los 39 que quedaron ahí al agua helada a morir. Las 40 personas son mártires cristianos que murieron por causa del Evangelio. Hoy estamos en el 2020. Han pasado muchísimos años y todavía contamos la historia de lo que Cristo puede hacer con uno cuando uno es apasionado por Cristo. El mensaje que yo les traigo hoy, iglesia, es del nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no se quedó en una cruz. Jesucristo no se quedó en una tumba. Jesucristo resucitó. Y Él está vivo. Y Él vive para siempre. Y Él es nuestra esperanza. Mientras que el mundo se olvida. Mientras el mundo está preocupado en otras cosas. Y lo dejan a Cristo a un lado. Imagínate tú como padre. Que tus propios hijos te abandonen. Y te dejen a un lado. ¿Cómo te sentirías como padre? Nosotros somos hijos de Dios y en Él está nuestra esperanza. En Él está el camino, la verdad y la vida. Cristo no es religión. Una canción por ahí cantó una persona y dijo, Cristo es verbo y no es sustantivo. Cristo es la esencia. Cristo no está muerto, iglesia. Cristo es tan real como el aire que respiramos. Cuando miras los cielos, puedes ver su presencia. Cuando miras los árboles y los pajaritos como cantan, el Señor dijo, ellos no tienen necesidad de nada y yo los cuido. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos? Iglesia, amigo, hermano, familiar, a las personas que llegue este video, yo te quiero motivar de que tú dejes la religiosidad, dejes una doble vida, dejes los placeres de la carne y del mundo y entrégate al Señor con todo tu corazón, que en Él hay esperanza, que Él te cambia desde adentro cuando tú le permites que Él entre en tu corazón y te cambia de adentro hacia afuera. Y quiero que me acompañe a la lectura de Lucas 24, del versículo 1 al 10, para enseñar el día de hoy qué nos lleva a vivir esa pasión por Cristo Jesús a nosotros. Y dice la palabra en Lucas 24, del 1 al 10. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro
trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. El versículo 8 dice: entonces ellas se acordaron de estas palabras, porque mucha gente en el mundo conoce a un Cristo crucificado. Mucha gente conoce a un Cristo de una imagen que le llaman el Sagrado Corazón de Jesús. Mucha gente conoce a un Cristo al cual le prenden una vela. Mucha gente conoce a un Cristo de religión. Mucha gente conoce a un Cristo 3 días al año en una Semana Santa, o quizás 4 incluyendo la Navidad. Mucha gente cree en un Cristo de solo domingos. Muchos creen en un Cristo solamente cuando tienes una necesidad. Pero ese no es el mismo Cristo que yo creo. Cuando uno cree en ese Cristo resucitado, tú llevas una vida en victoria. Puedes encontrar la luz, la esperanza, la salvación, la paz y el gozo que solamente Cristo puede dar, que es el gozo de la salvación. Una felicidad momentánea no es lo mismo que un gozo. Tú podrás salir a un lugar, ir a un cine, compartir y pasarla muy bien. Pero si tienes el corazón vacío, vuelves a estar triste. Porque el único que puede llenar tu corazón mañana, día, tarde, noche, mientras duermes, mientras te guarda tu sueño, es solo Cristo. Muchos han escuchado un Cristo de religión. Y hoy te quiero predicar y hablar de un Cristo resucitado. De vivir apasionados por Jesucristo, porque la tumba está vacía, porque Él ha resucitado. Esta es Semana Santa. ¿Qué es Semana Santa? Para muchos, más que un Cristo, es un huevo de chocolate. Para muchos, más que un Cristo, es un conejo. Como en la Navidad, para muchos es un Santa Claus. Para muchos es el regalo. Cuando la esencia principal es Cristo. La esencia principal de la Semana Santa fue que una semana atrás Él entró triunfantemente a Jerusalén. Y la gente decía: Hosana al Altísimo. Una semana después gritaban: crucificadle. Un día jueves, como el que acaba de pasar, vino Judas y lo traicionó con un beso. Fue arrestado, fue bofeteado, escupido, burlado. Por ti y por mí, por el mundo entero. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue llevado a un madero, fue puesto en una cueva cuando murió. Y las mujeres, dice la palabra, María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, fueron a esa tumba un domingo como el día de hoy, muy de mañana, a buscar el cuerpo de Jesús. Y los ángeles estaban ahí y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Y entonces ellas recordaron las palabras que Jesús le había dicho. Quizás tú habías escuchado un Jesús de domingo, un Jesús de Semana Santa, un Jesús de religión, un Jesús de un cuadro, un Jesús de una imagen, un Jesús a lo lejano, un Jesús que pensabas que se había olvidado de ti.
Yo te digo el día de hoy, existe un Cristo resucitado. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y Él escucha la oración de todo aquel que se acerca delante de Él. Yo le doy gracias a Dios por los medios de comunicación. Que aunque se hayan cerrado las iglesias, podemos predicar el mensaje de salvación y celebrar juntos a través de este medio la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es grandioso. Y todo comenzó en esa noche. Antes que viniera Judas, Jesucristo estaba compartiendo con los discípulos. Ellos habían celebrado la Pascua una semana antes. ¿Pero qué es la Pascua? La Pascua nos lleva al Antiguo Testamento, muchos años antes que Jesucristo viniera como hombre, porque Jesucristo siempre existió. En Juan 1 dice, Jesucristo es el Verbo, y desde el comienzo estuvo Cristo. Y en Egipto, cuando el pueblo de Israel en el libro de Éxodo nos habla, estaba cautivo, eran esclavos de los egipcios. Y ustedes saben, vinieron 10 plagas, pero la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Pero Jesucristo, no bajo instrucción humana, Dios mismo, Jehová de los ejércitos, habló a su siervo Moisés. Y le dijo, Moisés, vas a hacer esto, porque yo te voy a librar de la esclavitud y yo te voy a librar de la muerte. La muerte no tocará tu morada. Como dice el Salmo 91, no habrá pestilencia que toque tu morada, iglesia. Y le dice, vas a hacer lo siguiente, vas a celebrar la Pascua. El calendario judío es diferente al de nosotros. Nosotros vivimos bajo un calendario gregoriano. Para ellos el mes de Nisan es el primer mes, como nosotros el mes de enero. Para ellos comienza ahora. Y esta es la primera fiesta de las fiestas judías. Es la primicia, esta fiesta es la Pascua. Es la celebración que Cristo, que Dios, Jehová de los ejércitos, rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y la muerte no pudo tocar la morada. Le dijo, van a celebrar y van a poner la sangre del cordero sobre los dinteles de las puertas y de las ventanas. Y cuando pasará la muerte no los podrán tocar. En inglés la palabra Pascua se dice Passover, que pas es de pasar y el over es por encima. Cuando la muerte viniera, pasará por encima, pero no tocará tu morada. Ustedes saben para dónde yo voy con el mensaje. Mucha gente, cuando uno empieza a hablar esta historia de la Pascua, y ahora que estamos hablando de la resurrección de Cristo, podemos pensar y detenernos y decir, ¿tiene algo de parecido con lo que Cristo hizo? Claro que sí. Él vino como cordero. Él se sacrificó para librar a Israel de la esclavitud de Egipto, a nosotros de la esclavitud del pecado. Su sangre preciosa no permite que la muerte nos toque. Sí, vendrá una muerte física porque estamos en un cuerpo terrenal y todos tendremos que morir acá, pero no una muerte eterna. Jesucristo le dijo a Marta cuando estaba hablando de Lázaro, de que él iba a resucitar en el tiempo postrero. Le dijo, ¿crees esto? Y le dijo, sí, y resucitó al hermano en ese momento, pero Lázaro después volvió a morir, pero sí tiene una vida eterna con Cristo Jesús. Iglesia, Cristo ha resucitado. Él está con vida. El pueblo de Israel, año tras año, celebró la Pascua. Todos los años, hasta la actualidad, los judíos celebran la Pascua, porque ellos están esperando que venga el Mesías. El Mesías significa el ungido, y el ungido es Cristo, el ungido por Dios. Los reyes eran ungidos. El ungir era echar aceite sobre la cabeza de un rey, y era proclamado rey. Jesucristo es Rey de Reyes. Vino como cordero, fue llevado como sacrificio a la cruz, entregó su vida y en la cruz dijo, consumado es. Y bajó su cabeza y el velo del templo se rasgó en dos. Y nos da el nuevo pacto. Israel fue libre de la esclavitud de Egipto. Nosotros somos libres del pecado
que nos tenía a nosotros esclavos. Y por eso yo quiero compartir un par de citas bíblicas. Se las voy a leer. Cuando Dios envía un profeta, porque como el pueblo de Israel año tras año celebraba la Pascua, pero ellos no entendieron lo que simbolizaba proféticamente que Jesucristo ya estaba siendo predicado a través de las órdenes de que Dios le dio a Moisés, porque la Biblia tiene una unidad del texto. Es el único libro donde los 66 libros de la Biblia me hablan acerca de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Todos tienen una unidad y todos me llevan a un mismo mensaje: la salvación por gracia a través de Cristo Jesús. Dios envió profetas para hablarle al pueblo de Israel. Por eso Jesús más adelante le dijo: Israel, Israel, tú que matas, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a los polluelos? Pero tú los matabas. El mismo Israel que en ese domingo de Ramos decía: Hosana al Altísimo, crucificad y que la sangre de Él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sobre nuestros hijos. Eso es lo que el mismo pueblo decía. Lo mataban al mismo Cristo, a los mismos profetas. Iglesia, Dios envía un profeta 700 años antes que Cristo viniera a la tierra. Isaías 7:14 dice: y nacerá de una virgen y se llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros. 700 años más adelante viene Cristo. Y ustedes saben la historia: José, María. María era virgen, no había conocido varón. ¿Y qué hizo? Engendró por el Espíritu Santo y nació de una virgen el mismo Jesucristo, que es Emmanuel, Dios con nosotros, el que está con nosotros, el que va donde tú vas. Cuando duermes está contigo, cuando te vas a trabajar está contigo, cuando estás en tu casa está contigo, cuando vas en el tren, en el bus, manejando, Dios va contigo. Lo digo como parte de testimonio. Cuando le entregué mi vida a Cristo y decidí seguirle, cuando tú decides seguirle, Dios se manifiesta con poder y te hace vivir apasionado por Él. Yo muchas veces cuando he manejado solo, he sentido que literalmente no voy solo, sino que voy acompañado y que Cristo va sentado al lado mío. Y me quebranto. Antes de ser pastor, iglesia, yo manejo por la carretera siempre, porque vivo lejos de Londres. He predicado tantas veces, desde que limpiaba alfombras y manejaba una camioneta, y manejaba a veces 2-3 horas, y venía solo, predicaba. Le predicaba al auto, me ponía a hablar como predicándole a multitudes, y me apasiono porque sentía su presencia al lado mío. Para uno dirá, quizás que estoy loco. Algunos me entenderán porque son apasionados como yo soy apasionado por el Señor. Yo sé que ustedes, Iglesia Restauración, son apasionados por el Señor. ¿Cómo puedo negar a un Cristo que siempre ha estado conmigo, que siempre está y siempre estará? Y no solo conmigo, sino que Él está cercano de aquel que le busca. Por eso decido mi vida, vivirla para Él, predicar y hablarles de lo que conozco de la palabra. No soy un erudito de la palabra. Hay muchos que conocen mucho más que yo, claro que sí. Y no me pongo celoso. Quiero aprender más, quiero conocer más. Pero le predico que seamos apasionados por el Señor. Se cumplen las escrituras que Dios envió profetas. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién más? Y hay muchas profecías en el Antiguo Testamento, iglesia, que Jesús vino y las cumplió. Y Él vino y Él caminó, fue Manuel, que es Dios con nosotros, caminando por las calles de Getsemaní, de Capernaum, Jerusalén, predicando el Evangelio. La mayoría de sus milagros los hizo en Getsemaní. Caminó sobre las aguas, sanó un paralítico, sanó una mujer con el flujo de sangre, sanó ciegos, sanó mudos, sanó sordos, trajo palabra, predicó: el reino de los cielos se ha acercado. Les habló en parábola, les explicó
¿Qué más podemos, iglesia? Ese Cristo no está muerto. Dijo, ustedes harán cosas más grandes los que creen en mi nombre. Y yo decido creerle a Cristo, iglesia. Y yo te invito que tú decidas a creer a ese Cristo resucitado. Que Él no se quedó en una tumba. Él no se quedó colgado sobre un madero. Él resucitó. María Magdalena, María, madre de Jacobo y Juan, entraron muy de mañana un domingo a una tumba y la tumba estaba vacía. Y no me canso de decirlo porque su cuerpo no está ahí. Los ángeles dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Y el enemigo ha querido que la gente no entienda esto. Dice que el emperador romano les pagó, mandó a matarlos, solo les pagó para que dijeran que se han robado el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no fue robado. El cuerpo de Cristo fue glorificado. El cuerpo de Cristo volvió a aparecer. Dice que hubo testimonio, dice la Biblia, por 40 días indubitables de que Jesucristo apareció sobre la iglesia. Se les apareció a más de 500 personas haciendo señales, hablando y diciéndole a la gente, le dijo predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles que guarden las cosas que yo les he enseñado. Y en Marcos 16 dice, hablarán lenguas, sanarán enfermos, resucitarán muertos, tomarán cosas mortíferas, nada te pasará. Cosas más grandes harás. En los últimos capítulos, Marcos 16, el último capítulo, Mateo 28, nos habla de esa promesa del Señor, de ese mandato, de esa pasión, de esa visión, para que la iglesia predique el evangelio. En esto consta todo el evangelio, en predicar a un Cristo resucitado, a un Cristo vivo, un Cristo que anduvo por las calles de Capernaum. Y se cumple una profecía más. Isaías 61 dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí y Él ha venido, dice la palabra. Me ungió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Mientras Juan el Bautista preparaba el camino, voz que clama en el desierto, cumpliendo las profecías de Isaías 40. Mientras predica una voz que clama en el desierto, preparar el camino, la gente no creía. Jesús sanó y hubieron fariseos, no creían. Soldados romanos no creían. Mucha gente no creía. Estamos en el 2020, pasando por una epidemia. Más de 2000 muertos en un solo día, en un solo país. Sin contar las cosas que los medios de comunicación no nos están contando, sino que la gente a través de los medios están filmando en las morgues cómo sacan por las partes de atrás de los hospitales en Nueva York a los muertos. En Italia, en España. Impresionante, ya perdieron control. Pero todavía la gente no se humilla y todavía no cree a un Cristo resucitado. Nos encierra, Dios nos vuelve a la casa, como volvió a esos 120 al aposento alto para orar, para buscar el rostro. Sale el sol y la gente sale a divertirse. Está bien que se diviertan, pero primero dale las gracias a Dios y recuerda que hay un Cristo resucitado. No nos podemos olvidar de la esencia de la Semana Santa. No nos podemos olvidar que si nos han puesto en cuarentena es para buscar el rostro del Señor, no es vacaciones. Muchos quizás podrán perder el trabajo, aunque suene duro. Si el perder el trabajo es para que volvamos a buscar el rostro del Señor, a veces es necesario, iglesia, aunque suene muy fuerte, pero es mejor que uno entre cojo, tuerto o manco al reino de los cielos a quedarse una eternidad sin Cristo. El único que te puede salvar es Cristo. No tengas miedo a lo que pueda hacer aquí en la tierra, sino al que tiene la potestad para poder decidir a dónde tu alma va a entrar. Ese es Cristo, el que toma la decisión. Él es el grandioso. La gente no creía en Él. No creía. No creía. Él vino a libertar al cautivo. Dice Isaías 61, a predicar, Él me ungió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel.
Tú dirás, pero yo no estoy cautivo, yo no estoy preso. Yo te quiero decir una cosa. Muchas veces hay gente que está en la cárcel y está libre. Y hay gente que no está en la cárcel y está encarcelado. Hay gente que parece libre pero está cautivo. ¿Cuánta gente hay que no puede dejar algo de su pasado? Que no puede soltar el presente. ¿Cuánta gente está con ataduras que no puede soltar algo? Que no puede perdonar algo de su pasado. ¿Por qué? Porque está cautivo. Porque está preso. Y Jesucristo dijo, yo he venido, he sido preparado, en pocas palabras, ungido, el Rey, el Mesías, que significa el ungido. Y he venido porque el Espíritu del Señor está en él, para sanar a los quebrantados de corazón, para publicar buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son esas? Que Cristo ha resucitado, la tumba está vacía. Quizás tú estás preso, pero tú con tus fuerzas no vas a poder cambiar las cosas. Hay cristianos que no son apasionados por Cristo. ¿Por qué? Porque todavía están cautivos, porque todavía están presos. Hay gente en las iglesias que espero que cuando vuelvan a abrirse las puertas, lleguemos temprano corriendo y alabarle y danzar y adorarle y postrarnos y llorar y clamar y levantar manos, dar gritos de júbilo y remolinear sin tener vergüenza, porque eso es la manifestación de una persona apasionada por Cristo. Mucha gente dice, yo creo en mis pensamientos, yo oro en mis pensamientos, yo por dentro estoy danzando y está serio así. David, siendo un rey, dijo, aún me haré más vil por causa de Jehová. Y danzó. Dice que cuando agarró el arca, apenas dio 6 pasos, empezó a danzar de alegría. Iglesia, la resurrección es de gran gozo, para que nos alegremos y vivamos con esa alegría, ese gozo de la salvación, que Cristo regresa. Habrá epidemia afuera, no importa. Nosotros adoramos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, al que Él regresó el que regresará por nosotros. Con esto concluyo y vamos a compartir la cena. Lucas 24, lo voy a repetir del verso 5 al 7. Dice, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ese Cristo resucitado, es el que está al lado tuyo, esperando que tú, una vez por todas, abras las puertas de tu corazón, que cierres tus ojos y que hagas una simple oración diciéndole, Señor Jesús, entra en mi corazón. Soy pecador, no puedo más con esto. Ayúdame y dejo mi vida en tus manos, porque tú eres el único que me puede ayudar, Señor y Salvador mío. Él es Cristo Jesús. Si tú has hecho esta oración, yo te invito que tú nos escribas, por favor, a la página. Lo puedes escribir por interno y puedes decirnos que has hecho esta oración. Queremos saber de ti. Si vives en Inglaterra, en Londres, donde estamos nosotros, encantado de que nos visites y estar en contacto contigo. Si estás en otro país, también contáctanos para ponerte en contacto con alguna iglesia. Es necesario tener una Biblia y asistir a un lugar donde se predique la sana doctrina a un Cristo resucitado. Y quiero leer un mensaje que escribió el apóstol Pablo, que lo dijo el Señor Jesús también, y está en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 23 al 26, dice la palabra del Señor:
porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: si tienes un pan ahí donde tú estás, agárralo en tu mano. Si estás con tu familia, agarra el pan, comparte con la familia. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esto fue lo que hizo Jesucristo. Él se partió por nosotros. Padre, te doy gracias por este pan, por este elemento, Señor, que representa tu cuerpo, que por nosotros es partido, que por nosotros fue flagelado y fue llevado, Señor, a un madero. Nosotros lo tomamos en memoria de ti y lo comemos. El verso 25 dice: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado. Si tienes una copa, iglesia, te invito a que agarres la copa y guardes reverencia en tu casa. Y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y hoy lo hacemos en memoria de Cristo. La cena no solamente se hace en Semana Santa. La puede hacer uno en su casa con la familia, en la iglesia, con sus amigos. Porque esto lo hacemos en memoria que Él vino, la unidad de la iglesia, y que Él regresa. Padre, bendecimos este vino, Señor. Recordamos la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Y la derramaste por amor a nosotros. Y la bebemos en el nombre de Jesús. Y dice el verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesucristo regresará por su iglesia, mi hermano, mi hermana. Cristo es grande. Hoy celebramos la Pascua que Jesucristo ha resucitado. Te doy gracias a Dios. Quiero terminar con una oración y te invito a que ahí donde tú estás cierres tus ojos y vamos a levantar una oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde ya, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque resucitaste, porque no nos abandonaste, no nos desamparaste, sino que estás sentado a la diestra del Padre y regresarás por tu iglesia, Señor. Sonarán las trompetas, Señor, y seremos arrebatados, Señor. Y estaremos juntamente contigo, Señor. Y mientras estamos aquí, nos dices el Espíritu Santo, el cual nos revela a Jesucristo, el Rey eterno, el Rey de gloria. Te doy gracias, Señor, y bendigo a cada persona que nos está viendo a través de este medio y han compartido esta cena en memoria de ti, recordando que tú regresarás por la iglesia, que tú nos has redimido, que tú eres el Rey eterno para ahora y siempre. Bendigo cada familia, su casa, y declaramos una palabra de sanidad sobre aquellos aún que están enfermos, porque dice la palabra en 1 Corintios que aún muchos enfermos, Señor, sanarán, Señor. Padre, te damos gracias y dejamos este día en tus manos para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, que el Señor les bendiga, y les recuerdo que todas las noches a las 10 de la noche, hora inglesa, estamos aquí a través de este medio orando e intercediendo. Si tiene alguna petición, escríbanos. Queremos saber de ti. Queremos orar por ti. No tengas vergüenza, escríbenos por interno. Yo manejo la página y estaré orando, si es en secreto o públicamente, a las 10. Pero nos reunimos un grupo de intercesores, porque la iglesia no soy yo. La iglesia somos el cuerpo. Muchos hermanos que son gente de fe, de oración, de intercesión, que te amamos, te bendecimos y te decimos: Jesucristo ha resucitado. Que Dios te bendiga. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya.